Hola, bienvenidos una vez más a Filosofía para Tontos. Mi nombre es Maylin Delgado y en el video de hoy, junto con mi compañera Melanie Campos, hablaremos sobre el libro Los límites de la interpretación de Umberto Eco, más específicamente de la introducción y del capítulo 1. Bueno, Umberto Eco inicia el texto hablando de una historia de John Wilkins en Mercury or the Secret and Swift Messenger, y nos cuenta entonces en esta historia de un esclavo indio que su amo lo envía con una cesta de higos y una carta a dejárselos a un amigo, pero ya resulta que el indio se come la mayoría de los higos de camino, por lo que cuando llega al destinatario y revisa la carta se da cuenta de que faltan higos. Esta persona acusa al indio de haberse comido los higos, pero el indio lo niega, ¿verdad? Y maldice a la carta por lo que huyó y le dijo al amigo de su amo, ¿verdad? Por zapa. Después de esto, vuelven a mandar al indio con la misma carga de higos y una carta que decía exactamente la cantidad de higos. Y resulta que el indio de nuevo se come la mayoría de los higos, pero antes de comérselos, esconde la carta para que no lo vea y lo acuse como la última vez. Le esconde esta carta bajo una piedra para que así no lo pueda delatar. Obviamente lo vuelven a acusar de haberse comido los higos y el indio por fin admite que se comió los higos, admirando la divinidad del papel. Porque cómo pudo la carta haber sabido que él se comió los higos si no lo vio. Para los indígenas americanos, ellos creían que los hombres conversaban con libros e incluso les costaba creer que un papel pudiera hablar. Términos sincategogramáticos, ¿qué son? Son palabras que por sí solas no tienen sentido, carecen de algo, no dicen nada, pero sin embargo son esenciales para el lenguaje. Por ejemplo, bueno, aquí están todos los términos, pero por ejemplo, under, que significa abajo, pero abajo qué, abajo de, y abajo de qué, abajo de la silla. Ya ahí estoy diciendo algo, yo tengo una oración con sentido, pero si digo abajo, abajo qué, no funciona, no funciona. Y si decimos abajo, también tenemos arriba, y a los lados, y entre medio, con, sin, antes, después. Y bueno, todo esto tiene que ver con que demuestra que en la interpretación de los términos sincategogramáticos debemos seguir ciertas direcciones. Aunque el mundo fuera un laberinto, no podríamos atravesarlo sin respetar ciertos recorridos obligatorios. Ven que aquí lleva un orden, aquí, todo. Y bueno, empezando con el tema de las interpretaciones. ¿Existen interpretaciones infinitas? Pues no, tal como lo dice el libro, los límites de la interpretación. Hay límites, ¿verdad? Los textos no tienen interpretaciones únicas, existen millones de personas que pueden analizar e interpretar un texto de distintas formas, no hay una en sí que sea la exacta, la verdadera. Sin embargo, se puede concluir que existe al menos algo que el texto no me dice, o sea, algo totalmente erróneo. Como por ejemplo, en el caso de la historia de los higos y la carta, el amo y la cesta, yo de ese texto no puedo concluir que Napoleón Bonaparte murió en 1821. O sea, que el texto me dijo eso, porque no tiene sentido, carece
de forma, carece de todo. Y sí, asumir que Napoleón Bonaparte murió en 1821 en base al texto hablándome de un esclavo indio que se comió los higos, sería interpretar, ¿verdad? Sería demasiado riesgoso de interpretar. Incluso separado de su emisor, de su indiscutible referente y de sus circunstancias de producción, ese mensaje hablaría aún de higos en una cesta. Eso lo dice Humberto Eco. Solo, ¿verdad? En el caso de que fuera como un código, ¿verdad? De que indio significa guerra y que los higos signifiquen 30,000 soldados y ¿verdad? Todo eso. En todo caso, que fuera como un código, el emisor y el receptor deberían saber qué significado tiene cada término, digamos, para saber, para poder entenderlo en su forma codificada, ¿verdad? No en su forma literal, que está hablando de indio y esclavo e higos, etc. El texto no me puede decir otra cosa que no sea eso, ¿verdad? La cesta, los higos, el esclavo, la carta, puede tener diferentes interpretaciones, sin embargo van a tener que ver con esto que me está diciendo el texto en sí. Pero bueno, podemos suponer que el indio ha sido asesinado, digamos, y que los asesinos se comieron los higos, destruyeron la cesta y metieron la carta a una botella y la tiraron al océano, ¿verdad? Donde imaginen que años después la encuentra Robinson Crusoe y lo primero que piensa seguro es, cuando lee la carta, y qué habrá pasado con los higos, ¿se entregaron o no se entregaron? Textualmente está leyendo eso y lo toma en su lenguaje literal, porque está en el idioma que él entiende. O también podemos suponer que lo encuentra un profesional estudioso de la lingüística, hermenéutica y semiótica, y ahí lo puede interpretar, como mencionamos anteriormente, que la carta se refiere como a un código de guerra, o que los higos se puede entender como un sentido retórico, como la expresión me importa un higo, o también que es una metáfora poética donde higos puede ser frutos y no sé qué, ¿no? Me puedo remitir al texto y a los significados que me pueda dar, pero el texto en sí mismo es el texto, ¿verdad? No puedo decir otra cosa que no sea lo que me está diciendo y como yo lo pueda interpretar. El texto en sí mismo me da un límite, ¿verdad? Yo igual no es como que el texto me diga que la reina Isabel tiene 96 años. Es totalmente ilógico llegar a esa conclusión. Y vean esto, dice que ante el mensaje Señor protégeme, es espontáneo y honesto preguntarse si ha sido pronunciado por una monja en oración o por un campesino que rinde homenaje a un feudatario. Cuando uno no sabe el contexto, puede tomar diferentes interpretaciones de algo. Y bueno, todo esto va de la mano con la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Bueno, viene del dios, ¿verdad?, griego Hermes, que era el mensajero del Olimpo. La hermenéutica es el arte de interpretar textos y palabras, ya sea de forma escrita o verbal.
Y bueno, tenemos esta página en blanco. ¿Qué debería decirme esta página en blanco? Bueno, ¿verdad? Puede tener interpretaciones abstractas y artísticas e incluso psicológicas, ¿verdad? Sobre la nada y filosóficas también, ¿verdad? Y todo depende de cómo se pueda percibir en base a lo que estoy viendo, que es una página en blanco. Pero yo de ahí no puedo decir nuevamente, con el ejemplo de Napoleón Bonaparte, que, que esta página me está diciendo que Napoleón Bonaparte murió en 1821. No fue. Según Eco, tenemos tres tipos de intenciones. Está la intención del autor, la intención de la obra y la intención del lector. Para explicar esto o para entenderlo, Eco nos da el siguiente ejemplo. Dice que Reagan, un presidente de los Estados Unidos, en una conferencia de prensa probando los micrófonos, dijo lo siguiente: en 5 minutos daré la orden de bombardear Rusia. Esto lo podemos tomar como a Reagan como autor, la obra como la frase que él dijo y el lector como las personas que escucharon lo que él dijo. Podemos ver que la intención de Reagan tal vez no fue que se tomara literal, porque él dice que fue una broma. Sin embargo, los lectores, que en este caso sería quienes escucharon lo que él expresó, lo entendieron así. Entonces, Eco nos dice que muchas veces estas tres intenciones no van de la mano, más bien van separadas y en muy pocas ocasiones van juntas, y cuando van juntas sería una interpretación inívoca, que sería una misma interpretación, tanto lo que dice el texto, lo que quiere expresar el autor, como lo que el lector entiende. Entonces, por este lado, él también dice que un presidente no debería darse el lujo de hacer este tipo de bromas, porque se entiende que el conflicto que ha habido durante años entre Rusia y Estados Unidos no ha sido nada agradable como para que se hagan este tipo de bromas. Sentido literal. Según Eco, se puede producir un debate entre defender lo literal y defender las distintas interpretaciones. ¿Por qué? Porque si se entiende una frase como la que tenemos acá en el ejemplo, que sería salvado por la campana, literalmente se vería o lo entenderíamos como viene en la imagen, o como esta otra frase de jugar con fuego se interpretaría como está en la imagen, un niño jugando con fuego. Pero también se le puede dar la interpretación que es no literal. Aquí viene la interpretación semántica y la interpretación semiótica. Dice que la interpretación semántica son las manifestaciones lineales del texto que llenan de significado el texto, mientras que la interpretación semiótica son las razones estructurales del texto, según Eco, o bueno, Eco los llama como lector crítico. Tomando el ejemplo de Salvado por la campana y Jugar con fuego, podemos ver que si lo tomamos literal, como decía antes, lo vamos a entender o interpretar como está en la imagen, pero también se puede interpretar o entender como cuando una persona dice: ish, lo salvado por la campana, porque tal vez pasó algo que lo salvó de otra cosa que le pudo haber pasado que fuese peor, o porque fue verdad, súper bueno lo que le pasó. Y también podemos interpretar este de jugar con fuego como literal, verdad, como en la imagen, o como que estoy haciendo algo que me va a llevar a una mala consecuencia, que estoy haciendo algo peligroso. Interpretación y uso de los textos. Lo vamos a ver como uso y mención. Uso es cuando hablo del libro de Humberto Eco para mencionar lo que el texto dice, que serían los límites de la interpretación. Y de esta forma, mencionando esto,
poder interpretar el texto. También Humberto nos habla del metalenguaje y del lenguaje objeto. El metalenguaje sería el lenguaje que habla de otro lenguaje y que permite la comparación entre el texto con su historia y la nueva interpretación. Según el metalenguaje es una porción del lenguaje objeto y en este sentido es una función que cualquier lenguaje desempeña cuando habla de sí mismo. Y el lenguaje objeto sería el lenguaje natural, el lenguaje original. Para poder entender esto, tenemos como ejemplo el metalenguaje sería las matemáticas o los números y el lenguaje objeto sería el español. Entonces, yo hablo español y entiendo el español, pero estoy aprendiendo o entendiendo las matemáticas en español. Entonces, para entender esto, sería el español usado para mencionar a las matemáticas o a los números. También esto va de la mano o se puede ver como si, significante, significado y referente. Significante dice que es la imagen acústica, significado es la imagen mental y referente es la cosa real. Pongamos como ejemplo aquí la palabra o, bueno, el significante perro. Acústicamente, si yo digo perro, se entiende de que significa algo o que es algo, pero el significado mental que le doy sería, pueden ser varios. Pueden ser el perro, la mascota, puede ser perro que yo le diga a una persona perro, como en vez de decirle mae, puede ser perro de otra cosa que él tal vez le diga así, pero el referente es la cosa real, que en este caso perro es la mascota o el animal. Interpretación y conjetura. Las conjeturas son como suposiciones, y con solo el título de un texto podemos suponer muchas cosas que al final de leer el texto las vamos a interpretar y vamos a quedar ya sea con una o igual podemos quedar con varias interpretaciones de este. Esto también va a depender de lo que veíamos antes en la diapositiva anterior de los tipos de intenciones. La intención del lector, que sería como la interpretación que le da el lector a la obra, según lo que la obra le dio a entender o lo que pudo interpretar de ella, las suposiciones que el lector hace al principio de que comienza la lectura y al final la interpretación que éste le da sería como la conjetura para poder interpretar la obra. Las tergiversaciones. Esto lo explico con el siguiente ejemplo. Cuando alguien anda con un vestido, yo le puedo decir, qué lindo vestido, y se puede interpretar como que me gusta su vestido, se puede interpretar como que se le ve muy lindo o me gusta cómo se le ve el vestido, y se puede interpretar como que yo quisiera que me preste en algún momento ese vestido o en ese momento. Este, o le puedo decir, tal vez yo ando el mismo vestido, tal vez en otro color o exactamente el mismo, y le puedo decir como con sarcasmo que qué lindo vestido, para que de verdad se entienda como que por yo andarlo también, entonces como que qué lindo, ¿verdad? Que qué buen gusto. Este, y esto son tergiversaciones. Me está diciendo algo que se puede interpretar de distintas formas, se puede tergiversar lo que al final quiero darle a entender a la persona, pero todo va a depender de cómo lo diga, también el entorno en que lo diga y también cómo interprete esta frase o este halago, podríamos decirlo, la otra persona. Y esto son las tergiversaciones. Y bueno, esperamos que les haya quedado claro este primer capítulo de Humberto Eco.
Les agradecemos por la atención, esperamos que les haya quedado claro y que le den a la campanita, se suscriban y le den me gusta y nos sigan. Gracias.